Nico, muy buenas tardes. Recién nomás terminó la intervención del quinto diputado Daniel Verdesi de la Democracia Cristiana, quien fundamentó finalmente por qué se debía rechazar la cuestión previa. Pasamos a revisar de inmediato lo que está pasando a esta hora en la sala de la Cámara, porque ya se ha puesto en votación la cuestión previa. Si esta se rechaza, se sigue el proceso hasta la admisibilidad de esta acusación. Si esta se aprueba, este proceso llega hasta acá. Se requiere tan solo de la mayoría simple, es decir, de la mayoría de los diputados presentes en la sala para que esto sea aprobado o rechazado. Se está poniendo en votación a esta hora. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, está realizando la explicación de esta votación. Están presentes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, Felipe Ward de las Express y Carla Rubilar, la vocera de gobierno, junto a Juan Domingo Acosta, abogado del presidente de la República. Se consulta si ya se ha votado todo y se da ahora el resultado de la votación en solo segundos. Se está pidiendo que las tribunas mantengan silencio una vez que se realice y se dé el resultado de esta votación. Hay mucha gente, tanto a favor y en contra de esta acusación constitucional. El resultado de la votación: se aprueba por 79 votos la cuestión previa. 79 votos a favor, 73 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba entonces la cuestión previa y ustedes lo pueden ver. Abrazos a esta hora del ministro de las Express, del ministro del Interior, con la vocera de gobierno y también con Juan Domingo Acosta. Aprobándose esta cuestión previa, se aprueba la defensa del presidente de la República y queda desechada la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. En las tribunas a esta hora hay manifestaciones, entendiendo que hay invitados de todos los sectores a favor de esta acusación constitucional y en contra de esta acusación. Ustedes lo siguen viendo, los abrazos de la vocera de gobierno, los abrazos del titular de las Express, el ministro del Interior, y obviamente se le felicita a Juan Domingo Acosta, que es el abogado del presidente de la República, quien durante esta mañana invocó esta cuestión previa que acaba de ser aprobada. Se aprueba la defensa del presidente de la República y queda completamente hasta acá este proceso de acusación constitucional. Ustedes lo siguen viendo mientras en las tribunas siguen las manifestaciones. Se había solicitado por parte del presidente de la Cámara que no hubiese mayores manifestaciones. Esto no se ha cumplido para nada. Mientras siguen los abrazos del oficialismo con los secretarios de Estado que estuvieron representando de cierta manera al presidente de la República en esta jornada que dura hasta acá. Hasta aquí llega la sesión de la Cámara de Diputados. En los próximos minutos se va a cerrar esta sesión. Pueden ver algo bien particular, lo vamos a intentar mostrar en la cámara de Alfonso Contreras. Está la diputada Carol Cariola intentando pedirle explicaciones al ministro Gonzalo Blumel con su celular. Está haciendo una transmisión en vivo y le está pidiendo también pidiendo explicaciones al resto de los diputados. Algo que de verdad nunca se había visto, que particularmente se le pidiera explicaciones de esa manera. También podemos ver a la diputada Pamela Giles, que ya lo hemos marcado en nuestras redes sociales y también en nuestra transmisión, que sigue con esta capucha. Se está alejando ya definitivamente hacia la puerta, una de las puertas laterales, mientras se acercan los ministros de Estado y los parlamentarios hacia la tribuna derecha, podríamos decir, donde se encontraban los partidarios del presidente de la República, luego que se aceptara esta cuestión previa, que es la defensa del presidente de la República, con amplio margen, podríamos decir, 79 votos a favor. No se logra rechazar esta cuestión previa y este proceso que partió, recordemos, el martes 19 de noviembre con un documento de más de 100 páginas, llega hasta acá. Se desecha completamente, Nicolás, la cuestión, esta acusación constitucional. Sí, Nico. Claro, llega hasta acá, evidentemente, aprobando lo que es la cuestión previa, y quería preguntarte si, más que nada, comentar un poquito lo que fue esta cuestión previa. ¿Cuáles eran los argumentos que se esgrimió por parte de la defensa del presidente Sebastián Piñera para que finalmente se aprobara y quedara desechada finalmente esta acusación constitucional? ¿Cuáles fueron los grandes argumentos, podríamos decir, en esta jornada ahí en la Cámara de Diputados? Sí, los grandes argumentos, Nicolás, que dijo Juan Domingo Acosta mientras escuchamos aún muchas manifestaciones,
es que principalmente se le estaba acusando al presidente de la República de omisiones bajo las cuales no existen esas causales en la Constitución para acusar a un presidente de la República. Recordemos que la acusación tenía dos capítulos. Uno, de consentir que las Fuerzas Armadas y de Orden hubiesen violado los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. El segundo, se le acusaba al presidente de la República de consentir en la violación sistemática de los derechos humanos, lo que habría comprometido gravemente el honor de la nación. Se le acusaba de no haber hecho muchas cosas y era precisamente ese el mayor argumento que utilizó Juan Domingo Acosta en toda su intervención para decir que no se le podía acusar a un presidente de la República por no haber hecho algo. Particularmente en eso se centró gran parte de la exposición de Juan Domingo Acosta, que duró poco más de una hora, y luego de eso vinieron los argumentos de los parlamentarios que participaron en la comisión ad hoc que revisó la acusación constitucional y que en la jornada de ayer había realizado un informe positivo para que se aprobara la admisibilidad de esta acusación constitucional, que, como ya les decíamos, llega hasta acá. No sigue esta acusación contra el presidente de la República, distinto a lo que sucedió con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando a esta hora parte de las tribunas, y de hecho en la cámara Alfonso Contreras vamos a mostrar lo que está pasando en las tribunas a esta hora, porque un sector está entonando el himno nacional, mientras el sector que ustedes están viendo es el sector a favor de la acusación constitucional. Vamos a ver si es que podemos mostrar hacia acá atrás. Estamos moviendo los muchachos. Vamos a mostrar un poco lo que está sucediendo a esta hora, completamente en vivo acá en la Cámara de Diputados. Ustedes lo pueden ver. Se está entonando el himno nacional, mientras los ministros de Estado, Felipe Ward, Gonzalo Blumel y Carla Rubilar, siguen acá en el hemiciclo, a la espera, por cierto, de algunas reacciones del sector El Pensador. De hecho, vamos a mostrar acá abajo el hemiciclo, porque hay parlamentarios también que están entonando el himno nacional, mirando hacia la tribuna y acompañando a estas personas que están celebrando que se haya acogido la cuestión previa que se invocó por parte de la defensa del presidente de la República, y así llegar hasta acá esta acusación constitucional, Nicolás. Parte de la bancada de Renovación Nacional que se ha quedado todavía en la sala de la Cámara de Diputados. Ya varios parlamentarios han abandonado la sala, también los ministros que estaban expectantes entonces de esta decisión. Como tú nos cuentas, Kevin Felguera, finalmente se aprueba la cuestión previa presentada por el abogado Juan Domingo Costa, y se desecha entonces el libelo acusatorio en contra del presidente Sebastián Piñera, también en una semana que ha estado marcada por este concepto en la acusación constitucional. Contigo conversábamos y comentábamos una larga jornada donde se dio una situación totalmente distinta, donde finalmente en el Senado se aprueba la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y finalmente se le inhabilita por 5 años a ejercer cualquier tipo de cargo público. Sí, Nicolás, de hecho lo conversábamos acá mismo, los periodistas de Congreso. Nunca había tocado la historia del Congreso Nacional que en una misma semana se vieran dos acusaciones constitucionales, y nada más ni nada menos que contra un exministro del Interior y contra el presidente de la República. Fue una semana completamente cargada de actividades acá. Tuvimos 2 jornadas extensas en el Senado. Hoy también partimos bien temprano y se acaba esto. Se presumía que en el tema de la cuestión previa podía haber un resultado distinto. Sin embargo, hay votos, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, que desequilibran la balanza y que finalmente permiten que se apruebe esta cuestión previa. Vemos algunos asesores de las Express principalmente que están pidiendo que los ministros salgan para que puedan realizar declaraciones en el sector El Pensador, donde va a estar nuestro compañero Poderoto Escobedo realizando esta ronda de declaraciones que se presume se va a realizar en los próximos minutos, Nico. Claro, Kevin, también otro punto a analizar. Tú decías, se presumía, se esperaba que ya en la cuestión previa pudiera haber una definición, pero en algún minuto durante la jornada se podía dar esta opción de que se rechazara la cuestión previa y que finalmente siguiera esta acusación constitucional entrando al fondo. Sin embargo, ya desde el minuto en que partidos de oposición, entre ellos el Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, presentaron el libelo contra el presidente Sebastián Piñera, muchos parlamentarios, no solamente del oficialismo, sino gran parte de la oposición, veían más bien esto como un hecho simbólico, testimonial, porque ya en la eventualidad que se llegara a lo que vimos ayer,
con la situación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, no se contarían con los votos, ni siquiera en algún minuto se dijo, para pasar al Senado, donde serían los jueces que evaluarían este nivel. Claro. Sí, justamente, recordemos que iban a haber eventualmente dos votaciones durante esta jornada. Una, la de la cuestión previa, que era esta, que requería solo mayoría simple. Posteriormente, si es que esta cuestión previa se hubiese rechazado y se hubiese llegado hasta la admisibilidad de la acusación, se requería mayoría absoluta de los diputados en ejercicio, es decir, 78 votos. Y ahí ya la oposición no contaba con esos votos necesarios. Pero incluso de haber contado con esos votos, en el Senado se requería de 2/3, distinto a lo que se necesitaba ayer, que era 22 votos, se hubiese necesitado 29. Y ahí la acusación no hubiese tenido el respaldo necesario para pasar. Se dijo desde el principio que esta era más bien una acusación simbólica para buscar la responsabilidad política de la máxima autoridad del país, pero que finalmente queda hasta acá. Se aprueba la cuestión previa y se finaliza este proceso de acusación constitucional, histórico de todas maneras. Desde la vuelta de la democracia al menos no se había acusado constitucionalmente a un presidente en ejercicio, así que obviamente es un hito político que se marca en una semana compleja acá en el Congreso Nacional, en torno a la cobertura, en torno a las largas jornadas, pero que finalmente finaliza de esta manera. Y de hecho se había presumido, Nicolás, que en algún momento se podría sesionar en la jornada de mañana aquí en la Cámara de Diputados. Eso fue completamente desechado. Ya volverán las actividades parlamentarias el día lunes, aunque ya se ha dicho, la Comisión de Constitución mañana sesionará en Santiago para analizar este proyecto de plebiscito. Es parte de las actividades legislativas, mientras ahora se empiezan a apagar las pantallas y los parlamentarios empiezan a dejar la sala de sesiones, donde se acaba de aprobar hace unos minutos esta cuestión previa desechando la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Claro, un proceso que termina entonces con esta decisión de los parlamentarios. Hacíamos también el contraste con lo que ayer durante todo el día estuviste contándonos, Kevin Felgueras, y también Polío Escobedo, desde el Congreso, con la acusación constitucional, pero en ese caso contra el exministro Andrés Chadwick, que tuvo una situación completamente distinta. En algún minuto también durante la tarde se veía como distintos ministros y ministras del gobierno acompañaban al ministro del Interior, una situación que se dio, por lo menos creo, si me puedes corregir, gran parte del día de hoy, evidentemente entendiendo que tenemos al presidente de la República como acusado con su cargo actual, y la situación también que se dio por parte de Andrés Chadwick, donde al final del día ya empezó el apoyo por parte del gobierno. De hecho, entiendo que hubo una molestia, no pública, pero sí en los pasillos por parte de la UDI, justamente por ese punto.